registros, pero también de lo dificultoso que supone estratégicamente una carrera de 1500 en pista cubierta. El paso del 800 está muy bien, ¿eh? Sí, es una carrera que ahora progresa Víctor Riobó, atleta gallego entrenado por Antonio Serrano, lo mismo que Juan Carlos Higuero, que siempre está manteniéndose ahí en segunda posición. Y muy bien, Olmedo ahora mismo ya tiene la posición seguramente que quería. Viene Diego ahora. Madre mía, qué nervios, con qué tensión se está viviendo esta final del 1500. Va a ser una estampida a falta de 2 vueltas, ¿eh? Sí, es ahora ya. Higuero muy bien, el de Aranda, el León de Aranda, que quiere demostrar que tiene puesto para la selección española en el Europeo de París, siempre por la cuerda. Higuero, que le viene muy bien el no haber tenido una semifinal, porque su preparación, obviamente, después de la operación no es todo lo buena que él hubiese deseado. Y el que progresa, Olmedo, por la calle número 2. Va a estar excepcional cómo reacciona Juan Carlos Higuero al ataque o al intento de ataque de Diego Ruiz, ¿eh? Se van los 4 primeros clasificados. Riobó es quinto, cuarto es Álvaro Fernández, que no tiene una gran marca, pero es un hombre de 1500. Olmedo lo va a intentar por dentro. Bueno, no va a poder, porque ahí no le va a dejar en absoluto Juan Carlos Higuero. Atención a Higuero. Higuero, Ruiz, el de Aranda está espléndido, lo va a luchar. Es Olmedo el que lo intenta por la calle número 1. Posiblemente por su rush final lo pueda conseguir. Y al final Olmedo. Es increíble, qué sangre fría de Olmedo, madre mía. Cómo ha tenido la paciencia. Madre mía, es increíble. Lo intentó enfrente, pero vio que era muy complicado y no le quedaba otra que esperarse a conseguirlo así. Ha tenido ese pequeño puntito de suerte de que tenía 2 puertas que guardar Higuero, después de, para mí, un carrerón que ha hecho muy valiente. Y bueno, sinceramente creo que ha ganado el que está más fuerte ahora mismo, pero Diego Ruiz ha estado muy bien. Me ha gustado mucho Álvaro Fernández, en todo momento cerca de las medallas. Y aquí se puede apreciar todavía a Manuel Olmedo cómo va con el rictus muy concentrado. Todavía me atrevería a decir que seguro de sí mismo de que va a conseguir el oro. Y Juan Carlos, al que obviamente todavía le falta ese punto. Sí, pero vamos, yo recuerdo hace poco hablé con él y decía, si habíamos hablado hace mes y medio y prácticamente descartabas cualquier posibilidad de competir. Y